Bueno, buenos días. Vamos a hablar de organización. Esto va a ser parte del curso de organización de empresas y hoy vamos a ver los aspectos puntuales de la organización y de las organizaciones en general. Bueno, por un lado, la organización es una entidad social compuesta de personas, recursos, tareas y la administración que forman una estructura sistémica de relaciones e interacción y van a atender a producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades específicas de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer el propio objetivo de la organización que se ve plasmado en la misión. Bueno. La organización tiene por un lado un sistema, digamos, una connotación, digamos, como una aglomeración de medios materiales y humanos para alcanzar un objetivo. O sea, hablamos de una organización como la organización Pepito, la organización Pedrito, que es algo objetivo y concreto, ¿no? Entonces, eso por un lado, el nombre, como si fuera, digamos, sustantivamente, nos referimos a una cosa que es la organización. Puede ser una empresa, puede ser una fundación, puede ser un club. Por otro lado, también se refiere a la organización como la estructura organizativa, o sea, cómo van a tener cada uno de los participantes, qué participación van a tener y qué van a hacer. Y esto también vamos a ver que va a dar lugar a la existencia de algunas reglas, digamos, de mando dentro de las organizaciones. Entonces, a eso también se le llama a organización. Se le llama organización a la estructura organizativa, que es distinto de lo que hablábamos recién de la organización como un todo, como puede ser una empresa o una fundación. Dentro de la organización hay un comportamiento que es el que de alguna manera se verifica a lo largo de interactuar tanto en sus partes internas como hacia externas, ¿no? Hacia el exterior. Ese comportamiento, por ejemplo, puede ser sistémico o asistémico. Sistémico es cuando va hacia cumplir los objetivos y asistémico es cuando va hacia no cumplir los objetivos, desviarse los mismos. También puede ser consciente o inconsciente con una dirección o anárquico, que significa que no tiene dirección. Puede estar estructurado, puede ser informal. Hay empresas que son informales, sobre todo las empresas chicas, y funcionan muy bien. Y hay empresas que están altamente estructuradas y funcionan muy mal. Entonces, no hay garantía de que lo uno o lo otro haga esto. Sin embargo, vemos que cuando más grande es la organización, cuando ya hay dos o más personas, la estructura empieza a ser importante, ¿no? Hay una relación con los objetivos que se plasman en este comportamiento y también en lo que hablábamos de sistémico, asistémico y de consciente o inconsciente, también vamos a hablar de que hay objetivos personales que no siempre se satisfacen con los objetivos organizacionales y viceversa. Entonces siempre hay una pugna entre esta cuestión de la particularidad y de la institucionalidad, que hay que ir, digamos, cerrando esa brecha mediante muchísimos mecanismos que la administración nos va a permitir hacerlo, ¿no? Eh, Dentro de cada empresa, bueno, tiene un poco esta personalidad que va a estar identificada por la identidad y por la cultura. La identidad de la empresa es un conjunto de elementos específicos que son fundamentos del desarrollo y del desenvolvimiento de la empresa. Y la cultura es una serie de valores compartidos, formas de actuar y de ver e interpretar la realidad que van a ser parte del comportamiento y que se supone que todos los integrantes de la organización van a actuar de una forma similar, parecida. Y ahí entran un poco todos estos conceptos de liderazgo y de motivación y de saber compartir esta visión, ¿no? Bueno, cada tanto van a ir apareciendo estos tipos de placas para reflexionar, donde le dejamos algunas preguntitas puntualmente. Esta es la primera que explico, la otra la voy a pasar directamente rápido. Ustedes le hacen pausa si quieren luego practicar las preguntas, ¿no? Pero básicamente nos dice un poco cuáles son, para repasar, digamos, de la diapositiva, qué cosas son importantes de esta diapositiva que vamos viendo. Una cuestión digamos, que se habla mucho y sobre todo que en los 70, 80 y 90 fue muy, muy estudiada, fue que la organización, en la cual por supuesto entran las empresas, se considera como un sistema. ¿Por qué se considera como un sistema? Porque si hablamos de sistemas, vemos que es un conjunto de elementos de cualquier clase en el cual si cada parte cumple su rol, va a influir sobre todo
otros componentes del sistema. Y el sistema en general tiene una función, un objetivo, que es lo mismo que pasa con las organizaciones. Entonces, eh, la idea del sistema que esté armada, digamos, la organización para cumplir los objetivos y que a su vez se puedan distinguir distintos subsistemas que también van a tener objetivos particulares y también las componentes de esos subsistemas van a tener que estar organizadas para cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces la empresa es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque recibe cosas del entorno, materiales, dinero, información y envía también otra serie de salidas, como por ejemplo los productos y servicios, ¿no? Si las salidas de estos productos o servicios se apartan un poco de ciertos límites, si hay productos mal hechos, si hay quejas y este tipo de cosas, la empresa debería tener la capacidad de darse cuenta de esto y reorganizar sus procesos internos para que así no ocurriera. Como es lo que vemos, por ejemplo, constantemente con las encuestas de calidad y cómo van mejorando y todo, ¿no? Entonces, esa es otra característica de los sistemas que se adaptan o se autocontrolan para cumplir los objetivos. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la realimentación, que es esta flechita que vemos de que tomamos cuestiones, digamos, del sistema interno, la mano de obra, los materiales. Existe un proceso de transformación, puede ser también una organización que haga solo cuestiones administrativas, por ejemplo. Hay un proceso de transformación de esa información y luego viene el sistema externo, que es quiénes son nuestros clientes de alguna manera. Si el sistema externo nos está diciendo que hay algo que está mal, tenemos que volver a realimentar el ciclo este, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para mejorar y para realmente cumplir con los objetivos. Y por supuesto, los objetivos de la organización deben estar, sin duda, alineados con las necesidades que tenga nuestro entorno, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son las cuestiones que nos hace ver que la organización es un sistema, que nos hace darnos cuenta de esto, ¿no? Es un conjunto de elementos, sí, hay factores humanos, técnicos, hay máquinas, hay instalaciones que combinados van a ser partes de este sistema y van a producir algo, ¿no? ¿Tiene una estructura? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Hay entradas, hay salidas, hay nodos de control y hay diferentes personas que están dando órdenes, entonces hay una jerarquía y una serie de cosas que se tienen que cumplir. ¿Tienen un plan común? Sí, están alineados con los objetivos de las empresas, que van a ser quienes van a definir esta conducta. Tiene funciones características, la empresa tiene o la organización tiene estas funciones características y cada una de sus partes también. Y tiene un conjunto de estados, esto es un poco lo más difícil de entender, pero sí, cada una de estas partes tiene un estado. Por ejemplo, nosotros podemos verificar en un nivel de ventas o en un nivel de contactos, por ejemplo, si hay una red de beneficencia o en un nivel de objetivos logrados, y así cada una de nuestras partes estamos en un estado con respecto a estos objetivos que habíamos cumplido. Esto se hace normalmente con una metodología que ustedes habrán escuchado hablar, como tablero de control o tablero de comando, que son los que nos dicen en qué estado está cada una de estas partes de las empresas. Lo más común de ver, por ejemplo, son los costos, cuánto se va gastando, digamos, con respecto a los costos que teníamos pensado, y también los objetivos, cuántas unidades se han fabricado, cuántos contactos se han hecho en marketing, y todo este tipo de información nos da los estados de este sistema, ¿no? Bueno, acá en la placa de reflexión nos piden tres entradas, tres salidas y tres acciones internas que tiene el sistema, cuáles son los componentes y cuáles son los lazos de realimentación. Los lazos de realimentación, por supuesto, pueden ser uno o pueden ser también varios lazos de realimentación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Habíamos hablado que en la empresa es un conjunto de personas y, bueno, también trabajo y conocimiento. Entonces, con cuestiones particulares con respecto al trabajo, que es algo que nos importa mucho, el trabajo no solamente tiene una finalidad de obtener un salario, sino que también nos sirve como un reconocimiento individual. Ustedes habrán visto que las empresas, cuando más alto esté la persona, van a ver que está de traje, que anda con los mejores relojes, con mejores agendas, viaja en clase business y este tipo de cosas. Entonces, hay una cuestión de reconocimiento, de estatus. También es una fuente de equilibrio emocional. Si bien es cierto, hay personas que pueden estar toda su vida sin trabajar y no tienen problema, es lo normal que la persona se quiera sentir útil y quiera trabajar
y esto es también una fuente de recompensa emocional en ese sentido. También hay una identidad, yo soy quien hace tal cosa, yo soy el que atiendo a los clientes, yo soy el que me encargo de las ventas. Y el trabajo también tiene, por supuesto, una función social en el sentido que si que todas las personas que trabajan lo hacen conjuntamente y con objetivo, la sociedad va funcionando y eso es lo que normalmente la economía va nucleando y va haciendo que las distintas partes se vayan alineando hacia los objetivos, ¿no? Entonces, es fuente de riqueza para el individuo en el sentido que tenemos los sueldos, los aportes, los contactos también, no es solo una riqueza desde el punto de vista monetario, sino también una riqueza en la red de contacto. Y normalmente en el trabajo también hay una capacitación y un entrenamiento continuo que son valiosos para las personas. Y para la empresa, bueno, se hacen ciertas tareas, ¿no es cierto? Que luego a través del precio, se van a convertir en dinero. Digamos, la empresa también tiene un capital humano muy grande, hay empresas que valen más por el capital humano que tienen que por todos las maquinarias y las instalaciones. Eh, y bueno, y también se va alineando esto con respecto a la efectividad del personal, que tiene mucho que ver con cuán motivada esté la persona, con qué calificación tiene para hacer el trabajo, y también tiene mucho que ver, y sobre todo en empresas de servicio, cuán flexible puede ser este aporte laboral hacia los objetivos de la empresa. Entonces, en el trabajo vemos que es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental, o normalmente una combinación de ambas, y que tiene como objetivo la producción de estos bienes y servicios que va a tener la empresa, ¿no? Entonces, el hombre obtiene de esto su medio de subsistencia, por lo que vimos recién, y si bien es cierto, se sigue trabajando desde épocas prácticamente milenarias. Si ustedes ven, hasta los animales, cada uno hace su trabajo, digamos, en la organización que tiene. En la persona está cada vez en esto, digamos, como más, de alguna manera, evolucionado, más dividido, más definido y con un aporte de eficiencia mucho mayor también, pero se sigue haciendo como se hacía, digamos, de alguna manera en la prehistoria en cuanto al sentido, a la esencia del trabajo, ¿no? Entonces, en economía decimos que es la medida del esfuerzo hecho por los seres humanos y que es uno de los factores de producción, junto con la tierra y el capital. Históricamente, aunque nosotros ahora nos parece una barbaridad, pero históricamente siempre la fuente de trabajo ha sido la esclavitud. Y bueno, luego, recién hace unos 4 o 5 siglos, ha sido reemplazada por el trabajo asalariado, ¿no? Y bueno, se refiere normalmente a la teoría, hay varias teorías, pero la marxista que habla, digamos, del valor trabajo, del aporte del trabajo. Siempre, a lo largo de toda la historia laboral, las personas se han ido especializando, de repente por una mayor fuerza, por una mayor destreza, y también lo hacen, como hablábamos recién, los animales, ¿no es cierto? Incluso los animales también van cambiando de rol. Por ejemplo, los vigías, si ustedes vemos una manada de comadreja o de topos, siempre hay un vigía, alguien que está viendo que está y que da el aviso, ¿no? Y esa persona también va variando. O si vemos también los pájaros, cómo vuelan, el que vuela adelante, también va rotando y todo, esto se hace de manera natural. Pero las personas han empezado a darse cuenta que convenía especializarse. Entonces el trabajo humano empezó yendo hacia una especialización. Y esa especialización daba mucho poder porque empezaba a atesorarse el conocimiento. Y luego de ahí salen los artesanos. Lo que más conocemos nosotros como esto era el grupo de los masones, de los albañiles, que con la construcción se han ido haciendo, con todos los secretos que sabían de la construcción, se ha ido haciendo un grupo muy fuerte y hasta hoy persiste también la masonería, por ejemplo, como un grupo muy fuerte y ha tenido mucha importancia en la historia. Y viene de esto, de la especialización del trabajo y del poder que van tomando. También hoy sabemos que aquellos trabajos que tengan mucha demanda tienen cierta cuota de poder sobre los otros, ¿no? Y se va asociando también el tema del conocimiento. Y en este grupo de personas que tienen un conocimiento muy especial, empezó a nacer el concepto de empresa. Varias personas que hacíamos un aporte particular hacia la sociedad, y ese aporte, de alguna manera, ya no era relacionado con la persona en particular, sino con este grupo de personas, con el artesano, y luego ya se empezó a hacer la empresa propiamente dicha, ¿no es cierto? En los tiempos antiguos se trabajaba con respecto al canje, como en Japón, por ejemplo, la medida era el arroz.
y luego el sistema se va perfeccionando con la aparición de la moneda, ¿no? Bueno, eh, fíjense también en este sentido. ¿Qué va a pasar ahora con la IA? Que son todas estas nuevas tecnologías que van apareciendo que hacen trabajos que antes hacían las personas, que tenían capacidad de discernimiento. Esto se está mejorando cada vez más y lo están haciendo las, las máquinas y van reemplazando algunos puestos. Esto de ninguna manera quiere decir que la gente va a quedar sin trabajo, aunque en el principio se pueda pensar eso. Lo mismo pasó también cuando se automatizaban la cosecha o la siembra, y luego se van definiendo nuevos puestos de trabajo a los cuales estas personas van rotando. Quizá en un lapso de tiempo, digamos que nos puede parecer muy largo, pero si uno lo ve con perspectiva histórica es así, ¿no? Entonces ahora estamos pasando de una era, digamos, basada en el saber hacer a una era basada en el saber preguntar, porque el hacer ya lo pueden hacer las máquinas, ¿no? Entonces ahora trabajar va a significar potenciar nuestra esencia con herramientas que justamente la tiene la inteligencia artificial, que amplifican lo que nosotros podemos hacer y se supone que en principio no sustituyen, aunque, como le decía, algunas tareas sí se van sustituyendo y luego se dará espacio para crear estos nuevos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos motiva a hacer este trabajo? Bueno, la motivación es una fuente interna de energía que entusiasma a las personas para que sigan alcancen ciertos objetivos y metas, ¿no? La motivación es interior y es voluntaria. Nosotros podemos hacer que salga como jefe, como líderes, esa motivación, pero esa motivación siempre es interior y es también voluntaria. Bueno, y los estímulos que vamos a hacer nosotros para que esa motivación ocurra son externos y extrínsecos a las personas, esperando que salga esta motivación. ¿Para qué queremos nosotros la motivación? Para mejorar la eficiencia del personal que tenemos a cargo en la organización en cuanto a su trabajo, ¿no? Bueno, todo esto vamos a hablar en las preguntas, ¿no es cierto? De los tipos de trabajo diferentes, las especialidades, cuáles son las especialidades. Usted pues especialidades tenemos, qué tienen cierto conocimiento y lo venden hacia el público, digamos, hacia el mercado, ¿no? Entonces, la empresa es una organización que está integrada por capital y por el trabajo y se dedica a actividades que generan su propio desarrollo y tiene la responsabilidad de responder hacia el mercado con bienes y servicios, ¿no? Y la administración, a su vez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la empresa busque la eficiencia y la eficacia. ¿Para qué? Para que pueda subsistir y para que pueda repartir la riqueza en la forma que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, en la administración, que nace un poco de grandes organizaciones como por ejemplo los militares y la iglesia, son organizaciones muy grandes y que tenían objetivos muy concretos, entonces se empieza con este concepto de administración y luego cuando las empresas aparecen un poco por otro lado, van tomando estos criterios, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los componentes de las empresas? La persona, el capital de trabajo, el conocimiento y esta nueva técnica y metodología que es la administración. Son principios, técnicas y prácticas de aplicación en conjuntos humanos. No se hace administración, por ejemplo, en un conjunto de servidores, aunque también se la llama administración, pero es un poco reflejado de esto, digamos, sacado de la administración como una ciencia humana, ¿no? En realidad, la administración que se hace en la informática o en las máquinas se trata en realidad de reglas. Bueno, eh, entonces, ¿para qué se le hace? Para establecer sistemas que sean racionales en el aporte del esfuerzo laboral, logrando estos componentes comunes, estos objetivos comunes que tienen las empresas, que decíamos que estaban plasmados por la misión, y son cosas que no se puede alcanzar individualmente. La empresa, por supuesto, aunque haya dos empresas iguales, siempre se enfrentan a distintos entornos, ¿no? Uno puede pensar una serie de jugadas, digamos, como si fuera un tablero de ajedrez o como si fuera, no sé, una partida de póker o lo que sea,
y nunca sabe con qué le va a salir la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, con las empresas pasa lo mismo. Vamos a definir un entorno y un microentorno y un macroentorno en los cuales están estas cuestiones externas a la empresa que van a ir apareciendo y la empresa deberá gestionar, ¿no? El macroentorno va a estar dado por aquellas situaciones que diferencia un poco el macroentorno del microentorno. El macroentorno son aquellas situaciones que la empresa no tiene un control de las mismas. Se trata de circunstancias en las que afectan a empresas que hacen lo mismo, que esto se tiende a llamar el sector empresarial, el agro, el comercio, los servicios intelectuales o tecnológicos, ¿no? En general, estos aspectos tienen un comportamiento más lento, son ciclos que van cambiando muy lento, y algunos de ellos son, por ejemplo, macroeconomía, las crisis globales, desempleo, etc. Y hay otras cosas que vamos a llamar microentornos, donde la empresa tiene cierto grado de control y le afecta muy intensamente, ¿no? Entonces, estas situaciones, la gestión de estas situaciones debería ser mucho más activa, la empresa está más expectante y se tratan de circunstancias que influyen en forma diferente a cada una de las empresas. Como por ejemplo, competencia, nosotros podemos pensar en distintas provincias, distintas empresas van a tener distintos niveles de competencia, por lo tanto, van a tener que actuar de forma diferente. En cambio, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de bebidas gaseosas, el precio del azúcar la va a afectar a todo, pero la competencia que tenga la empresa en Tucumán o en La Rioja va a ser distinta. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas características, de estas variables del microentorno? Habíamos dicho la competencia, también la calidad de los recursos humanos, siempre cerca de los grandes centros de estudio, la calidad suele ser mayor, las carreteras, los lugares de mayor población tienen mejor conectividad por carretera, los lugares, digamos que están cerca del mar, suelen tener puertos, que eso facilita mucho también el comercio, y bueno, y las comunicaciones también, los lugares también, nuevamente, de menor cantidad de población, suelen tener peores comunicaciones y así, ¿no? Entonces, bueno, estos entorno y macroentorno y microentorno son variables que debemos analizar para tratar de que no nos afecten o bien mucho mejor nos ayuden a conseguir los objetivos empresariales. Entonces, bueno, acá nos preguntan sobre dos factores del entorno, el macroentorno y el microentorno, específico para su empresa, y si se relacionan estos y cómo. Normalmente el macroentorno se relaciona con el microentorno también, ¿no? Por ejemplo, en los lugares estos que yo hablaba de más alejados, que tienen menor nivel de comunicaciones, bueno, se puede relacionar también con la cantidad de gente, con la cantidad de posibles clientes y también con la competencia. ¿Cómo va a funcionar ahora la organización o la empresa en cuanto a la cuestión económica, ¿no? Para esto tenemos que ver que hay unas cuantas funciones, en realidad son 6 funciones básicas de las empresas, son 5 y una ampliada que es la innovación. La primera es producir bienes y servicios, esto es lo más lógico, lo que vemos todo el tiempo. Luego tiene que distribuir esos bienes y servicios. Hay empresas que se dedican a producir y empresas que se dedican a distribuir. Y también tiene que distribuir la riqueza, generar esa riqueza, que lo hizo en el punto uno, y también distribuirla entre los asalariados, los accionistas y el Estado también en cuestión de impuestos, ¿no? Y también se acumula capital para la inversión en procesos productivos, eso lo hace la empresa año a año, y esto va de alguna manera relacionado con los ciclos de compra, de venta, de acumulación. Va a invertir también en recursos productivos y en innovación. ¿Por qué en innovación? Porque vamos a buscar la mejor forma de satisfacer al cliente, que es una demanda que va a ser cambiante y con cierto grado de incentivo. ¿Cómo crea la riqueza? Mediante la producción, coordinación y transformación de los recursos, aprovechando digamos, los recursos naturales para la extracción de los mismos y su posterior elaboración, ¿no? Incorpora el conocimiento como insumo crítico. Ustedes, si se ponen a ver cómo se hacía, por ejemplo, el aluminio hace 200 años, era más caro que el oro y hoy por hoy es uno de los metales más baratos, ¿no es cierto? Y esto se ha hecho en base al conocimiento aplicado a los procesos de extracción del aluminio de la tierra que se llama bauxita, ¿no? Que lo tiene. Bueno, buscando y detectando las necesidades que hay en el mercado y facilitando el proceso de venta con la función de marketing, ¿no?
¿Cómo reparte la riqueza? Algunas cosas las hemos ido diciendo, pero se retribuye al trabajo, al capital y al conocimiento. A los clientes, ¿qué le damos? El valor agregado, o sea, las materias primas que nosotros teníamos, mediante el valor agregado que hizo la empresa, se la entrega al cliente en ese sentido. Como por ejemplo podemos pensar en la compra de una placa de yeso para hacer una pared de turno. No le damos el yeso, no le damos el agua y no le damos el papel, sino que le damos la placa ya lista. Este es el agregado de valor. Al personal que se lo retribuye con los jornales, a las diferentes organizaciones sociales mediante la responsabilidad social empresaria, al Estado mediante impuestos y tasas, a los accionistas se les da dividendos, se los recompensa por el capital que pusieron a trabajar en las empresas. Para la empresa se va el autofinanciamiento, esto que hablábamos recién, y para los proveedores el costo de la compra, digamos, de los insumos, ¿no? Y por último, para el conocimiento, que esto está muy de moda hoy en día, ¿por qué? Porque esto va a empezar a ser mucho más importante de lo que venía siendo, ¿no? Patentes y derechos, todos los servicios en la nube, ustedes saben que desde hace unos años vieron que estamos con el Google Drive, con el OneDrive, todos estos son servicios en la nube que las empresas los van pagando cada vez más, y también servicios de inteligencia artificial, como habíamos dicho, que van incorporándose dentro del trabajo de la empresa, asesorías y hosting, por ejemplo, en todos nuestros productos y servicios y los sistemas contables y todo esto, ¿no? Bueno, la empresa, habíamos dicho que se formaba a través de la función de especialización, pero se diferencia propiamente de la fábrica en que tiene una función de mercado. O sea, que necesita saber cuál es la demanda y satisfacer la misma, en lo cual la industrialización es un medio para la satisfacción de esa demanda, ¿no? Entonces la empresa debe investigar, conocer y actuar en consecuencia de las necesidades de este mercado. Y debe adaptar sus procesos, sus productos, funciones y comunicación a esta demanda que ahora ya es una demanda conocida, porque la estudiamos mediante una de las funciones del mercado, ¿no? La empresa también es un eficaz y muy eficaz vehículo de conocimiento, si bien es cierto también tenemos la parte militar y todo esto, como por ejemplo podemos ver todos los avances que hay en estas sondas que van a Marte y todo, que nos parece espectacular, pero mucho, mucho más conocimiento que todo esto hacen las empresas en el día a día tratando de entender al cliente y sus necesidades, ¿no? Van desarrollando diferentes cosas, diferentes procesos, como hablábamos, por ejemplo, recién de lo del aluminio, ¿no? Y fíjense que el producto, digamos, y el mercado son puntos en constante evolución. La empresa siempre va a estar ávida de estos nuevos conocimientos y mecanismos para tratar de encontrar la demanda y satisfacer la misma. Bueno, tenemos acá como consulta las 5 funciones de la empresa. Identifiquemos la parte de la administración y la producción y cómo se relacionan la administración con la producción. Piensen qué pasa cuando hay determinada cantidad de demanda y determinada calidad de demanda conocida y desconocida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mercado de la empresa? A esto la empresa se va a ir, digamos, adaptando a ese mercado, pero fíjese que también la empresa va a ser cliente en un mercado. Este es el mercado de los proveedores. ¿De qué materiales o servicios se aprovisionan normalmente la empresa? Bueno, financieros, por ejemplo, vamos a pedir dinero al banco para realizar diferentes cuestiones dentro de la empresa, para financiar la campaña de producción y todo esto, o también para algunas necesidades de pago a proveedores, equipamiento, las maquinarias, las herramientas, los insumos, materiales, los materiales para la producción, el trabajo, el mercado laboral y el conocimiento. Acá estaba la información, saber hacer, tecnología, mercado y sobre todo, lo más, se va volviendo más importante, como hemos dicho, los productos de cloud computing y también de inteligencia artificial. ¿Y a qué llamamos mercado? Mercado es ese punto intangible que a veces lo vemos como tangible en este momento, como vemos aquí que se está comprando, pero es un momento en el que se encuentra la oferta y la demanda. Muchas veces yo suele tener un profesor que decía, un precio no es un precio cuando lo haya puesto quien tiene el producto, sino pasa a ser un precio realmente cuando alguien ha comprado el producto al precio que ofrecemos. ¿Por qué?
Si no hay nadie que lo compre, no hay precio. Si hay alguien que lo compre, ya se ha puesto un precio. Entonces, en ese momento, digamos, donde se encuentra la oferta y la demanda, es donde se sustancia, digamos, el proceso de mercadear de alguna manera, de comprar, ¿no es cierto? Entonces, la demanda, digamos, requiere que exista, la demanda quiere que exista ese producto y eso es lo que busca, lo manifiesta de alguna manera que puede ser a través de este precio a pagar. Normalmente es así, ¿no? En la oferta está el producto o servicio y tiene el valor que es el nivel de solución al problema que tiene el cliente, ¿no? Y también hay factores ocultos de la oferta, como por ejemplo la forma de pago, la calidad y todo esto, y en qué se distingue también de la competencia. Y la demanda, hay una diferencia entre lo que siento o quiero y lo que tengo, esa brecha en la que trato, digamos, de alguna manera de satisfacer mediante una compra. Tengo que poder adquirir o no, tengo que tener la posibilidad, este, tengo que tener una sensibilidad determinada al valor que me permita hacerlo. Ustedes han visto esa gente que dice adicta por las compras, que lo que ve compra, compra, compra. Bueno, en realidad la mayor parte de la gente, y sobre todo en los mercados corporativos, hay todo un proceso de decisión bastante más elaborado, ¿no? Que requiere un poco esto, la apreciación, la noción de costo-beneficio y también qué sensibilidad tengamos, cuánto conocemos de la competencia. Siempre hay un principio en el mercado que se llama simetría de la información. Siempre suponemos que el cliente sabe hasta cierto punto y siempre las acciones de mercadeo se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque si realmente, si fuéramos un extremo, siempre compraría el de mayor conveniencia. Lo que pasa es que también hay esta historia de que hay gente que, por ejemplo, le conviene lo de menor precio y gente que le conviene lo de menor calidad y así sucesivamente. Entonces siempre hay este lugar, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hacemos con el cliente? Es esta persona que ejerce esta demanda. Hay un tratamiento que puede ser personal o de grupo, puede ser cliente actual o cliente potencial. Si es actual, lo tratamos de una manera, tratamos de venderle, y si es potencial, tratamos de traerlo, de informarlo para que se convierta en un cliente que realmente nos compre, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el cliente tiene mucho poder porque es de quien depende la sobrevivencia de la empresa. Por lo tanto, hay que hacer una comunicación que sea, digamos, como muy cuidada de alguna manera para tratar de seducir de alguna manera al cliente que entre dentro de nuestro sistema, ¿no? Los proveedores son el mercado en el que la empresa a su vez es cliente. Ya hemos dicho todas las cosas que se pueden comprar, ¿no es cierto? Capital, los recursos humanos y todo esto, y los materiales y maquinarias. Y es importante porque también tiene poder, tiene lo que la empresa necesita para hacer esto. Bueno, por ejemplo, ustedes piensen el tema del poder que tienen los gremios, que hacen un paro y la empresa, bueno, no puede producir, ¿no? Entonces, a su vez, normalmente una relación sana tiene un éxito compartido con la empresa y hay que tratar de integrarlos en los procesos, eso en el medio de un plan estratégico que permita de alguna manera que la empresa tenga un buen desarrollo con sus proveedores. La competencia, un poco, es que hay que ver qué es lo que ofrece la competencia. El cliente tiene posibilidad de elegir entre distintos productos. Hay productos que son sustitutos perfectos y otros que son alternativos. Y bueno, en eso también se basa un poco el tema de la comunicación hacia qué producto lo vamos llevando a que compre, ¿no? Por ahí de repente podemos ser obtener grandes ganancias con proveedores perdón, con clientes que antes no eran nuestros clientes. Si a ustedes les parece, pueden elegir para ver eso el Cirque du Soleil, por ejemplo, que siendo prácticamente una obra de teatro, ha robado muchísimo mercado de lo que eran antes los circos, ¿no? Y bueno, permite, bueno, que haya oferentes y eso a su vez motiva el crecimiento, ¿no? Bueno, acá tenemos también las preguntas relativas a eso. Ahora, ¿qué rol juega el Estado en todo esto? Todo esto hablamos de los clientes, los proveedores y no hablamos del Estado. El Estado es un poco el componente de la sociedad que organiza a todas las actividades de personas jurídicas y hace que todo esto funcione en cierta armonía y nos aleje de la anarquía, ¿no? Entonces hay distintos niveles del Estado, el internacional, si bien es cierto no hay un Estado internacional, pero hay organizaciones como la ONU, como la OIT y todo, que vendrían a ser, digamos, algo similar en el sentido que
hacen un conjunto de reglas donde las empresas a nivel mundial se deben mover. Sí existe un Estado nacional, provincial y el Estado municipal, y de repente también hay actividades por sectores y todo. ¿Cuáles son las cosas más importantes del Estado? Uno puede pensar que es la impositiva, y es cierto, porque el Estado se fondea digamos, de los impuestos que cobra, y también tiene cuestiones, tiene responsabilidades sobre la parte del medio ambiente, sobre lo social y algunas funciones como muy, digamos, características, como la infraestructura, camino, energía, los recursos hídricos, la seguridad, las distintas políticas de promoción, esto de que, por ejemplo, si cerramos o no cerramos la importación, a qué producto y todo esto, eh, cuál es el clima de negocio, la seguridad jurídica y también la seguridad física y el cuidado ante determinados delitos para que la empresa o la organización se pueda desenvolver de una manera tranquila y dedicarse a lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas más importantes en las que nosotros vemos que el Estado, digamos, tiene injerencia sobre la organización? Las regulaciones, distintas regulaciones en función del sector que estemos trabajando, los impuestos que hemos dicho que cobra, subsidios que paga, también, si bien es cierto, normalmente lo vemos como impuestos, pero existe también de determinados sectores de la industria o sectores sociales que el Estado subsidia para que crezcan o se desarrollen o haya una competencia un poco más razonable, ¿no? Y está también la responsabilidad empresarial que hace de alguna manera cosas que puede hacer el Estado, y está muy bien visto eso, o sea, porque el Estado en sí mismo se supone que no es tan rápido y no es tan eficiente y hasta en algunos casos no es tan capaz como el conjunto de empresas para satisfacer cuestiones sociales específicas. Bueno, acá, bueno, hablamos un poco sobre el Estado, los clientes y los proveedores de la empresa, cómo afectan al normal desenvolvimiento de la empresa. Por último, vamos a ir viendo cuáles son los distintos tipos de organizaciones, y para ello vamos a empezar con las empresas, ¿no? Microempresas, se habla de empresas de hasta 5 trabajadores. El dueño o el fundador de la empresa trabaja en la empresa. Es frecuente que sean familiares, sea un grupo familiar, con escaso capital invertido. Normalmente, lo que, como decíamos al principio, tiene un alto grado de informalidad, aunque también puede haber cierta formalidad en el sentido de, de los mandatos, digamos, de una manera familiar o jerarquías familiares, que van armando un poco la empresa, ¿no? No, normalmente no siempre significa que esto sea malo, ni mucho menos, sino que da para empresa hasta este tamaño esto, ¿no? Y cada persona, cada integrante de esta empresa es multifunción. ¿Por qué? Porque al ser 5 perfiles, normalmente se necesita que cada una de las personas atienda 2 o más perfiles. Bueno, luego cuando empieza a crecer un poco, ya se habla de pequeñas y medianas empresas. Son las más, son el 98% aproximadamente de la economía en cuanto a cantidad de empresas, no en cuanto a facturación. Tienen hasta 50 trabajadores. Hay una división de trabajo un poco más formal. El dueño normalmente trabaja o administra la empresa. También es frecuente que sean familiares, aunque pueden ser sociedades de amigos o conocidos directamente a través de cuestiones económicas. Suelen tener un capital invertido considerable, ya tienen inmuebles, tienen maquinaria, tienen muchos insumos. Hay una mayor formalidad contable y también operativa y una mayor división del trabajo, por lo que, por ejemplo, 50 personas o 40 personas ya puede cada uno dedicarse a alguna cuestión específica o incluso varias personas trabajar sobre una misma función, ¿no? Y por último tenemos las grandes empresas, que son más de 50 trabajadores. La administración suele estar profesionalizada, eh, está constituida normalmente por accionistas. O sea, esto quiere decir que el dueño a veces no trabaja en la empresa, simplemente puso dinero en la empresa. Hay una formalidad contable y operativa importante. Hay una total división ya del trabajo y puede haber distintas sucursales por geografía o por línea de producto, en el sentido que hay empresas de, no sé, 10.000, 15.000 personas que, bueno, prácticamente se parecen más a distintos estados y tienen distintas cuestiones, coordinación y todo, ¿no? Como empresas como, por ejemplo, Coca-Cola o el Grupo Member o lo que fuera. Bueno, y las sociedades constituyentes son un poco la forma de constituir, digamos, estas empresas, ¿no? O sea, cómo me asocio y cómo
me presento ante el Estado esta diferente asociación. No es una sola porque eh, depende de los fines, puede ser más conveniente una u otra. La responsabilidad de esta empresa unipersonal, que es la más básica, digamos, ya prácticamente es una persona que se inscribe como un tributo, como responsable inscripto, que ahora veremos, pero la responsabilidad de la persona es total. La persona pasa a ser la empresa en sí misma, puede tener empleados también, no necesariamente se suscribe capital y se utiliza normalmente al comienzo de la actividad, ¿no? Luego, la SH prácticamente está en desuso, esta ya vamos a ver por qué. La responsabilidad total en los socios solo refleja que existe un contrato social nada más, no se constituye capital y no existen cuotas parte. O sea, en concreto es como una juntada de personas unipersonales que, digamos, se juntan para algo y nadie puede reclamar el derecho a toda la empresa, sino que hay una sociedad. Las SH en general tenían dos, tres, cuatro miembros, no más de eso, y se asume si son tres, cada uno tiene el 33%, si son dos, el 50% y así, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada es también bastante utilizada, un poco es la que aparece más en las pymes, no se olviden que las pymes son las que mayor cantidad hay sobre el total de empresas. La responsabilidad no se extiende más allá de los aportes, la diferencia más importante, uno puede tener, digamos, cierta seguridad que hasta ahí llega su responsabilidad, ¿no? El monto de capital está dividido en cuotas de igual valor, el número máximo y mínimo de socios es 25 y 2, y el organismo social es una asamblea de asociados con un representante legal, ¿no? Y las sociedades anónimas, que ya coinciden un poco más con las grandes empresas, es un fondo social suministrado por accionistas. Estas acciones se pueden vender en bolsa también. eh, También son responsables hasta el monto de sus aportes y se debe utilizar la forma seguida Sociedad Anónima o SA, en la anterior era SRL, y tiene un mínimo de 5 accionistas. Son muy complejas de manejar, entonces por eso se utiliza realmente para empresas grandes donde hay mucho capital y mucho movimiento. O sea, también hay una asamblea que maneja todo y hay síndicos también, ¿no? Luego, hace unos años, salió esta sociedad de acciones simplificada, que es una nueva opción para las pymes, combina, digamos, algunas ventajas, ¿no? Tienen libertad estatutaria, o sea, el contrato social se le puede armar, posibilidad de ser unipersonal también, bajo costo y capital mínimo bajo también, posibilidad de captar por crowdfunding, que es algo que también es relativamente nuevo, y no podían hacer las otras, los unipersonales. eh, Se mantienen los aportes por 2 años, bueno, tienen ciertas cuestiones y digamos, y la idea es que sean fáciles de crear y sobre todo se basen en cuestiones, digamos, en medios electrónicos para todos los trámites, ¿no? Luego están las fundaciones y asociaciones civiles, ambas son sin fines de lucro. Las asociaciones civiles son las que son organizaciones que se utilizan mucho, por ejemplo, para los clubes. Tienen una base social, cada miembro tiene el mismo poder, digamos, de voto, de decisión. Se gobiernan por asamblea, en esta asamblea se votan. El objetivo es un objetivo en beneficio de los socios o de terceros también puede ser. Este, Tienen una comisión directiva elegida por estos socios y el patrimonio se suelen alimentar de las cuotas sociales. Se paga una mensualidad por cada socio y eso es lo que hace que esta asociación civil pueda funcionar, ¿no? Las fundaciones, en cambio, nacen de un patrimonio, normalmente lo pone el fundador, y están destinados para un objetivo muy particular y especial que lo da el fundador también, ¿no? No tienen socios, sino que tienen un consejo de administración y el fundador debe dejar pautado cómo se van a manejar y el patrimonio se inicia con una dotación inicial que puede ser de los socios o puede ser de aportes, ¿no? De beneficios. Bueno, y en la diferencia clave que tiene con una asociación civil es que la asociación civil mandan los socios y en la fundación es la voluntad del fundador la que dice todo lo que la fundación tiene que hacer y está plasmada en el estatuto y en el patrimonio disponible para ello. ¿Cómo nos inscribimos ante el Estado? Además de la forma en que vamos a inscribirnos, digamos, de la forma social que vamos a tomar, viene
la inscripción fiscal, digamos. Esto que vamos a ver acá es la que se hace a nivel nacional. Se puede inscribir como responsable de monotributo, en las más básicas de todas, donde está también es un régimen simplificado, donde los impuestos como IVA, ingresos brutos y ganancias se engloban, y previsional, se engloban en un solo concepto que es el monotributo. Luego está el responsable inscripto, que ya va llevando todos estos impuestos y tiene un poquito más de eh, formalidad y también de burocracia mes a mes, y se puede facturar mucho más que con el monotributo. Eso me olvidó decirle, el monotributo tiene ciertos límites, ¿no? Las sociedades que habíamos visto recién, SA, SH, SRL y las SAS, o si no, como asociaciones y fundaciones. Y también existen, son un caso muy particular, actividades exentas puntualmente que no requieren ninguna inscripción. Así que bueno, eso era todo lo que con respecto a las organizaciones. Esto va a dar pie un poco a que la vayamos estudiando cada una de ellas y vayamos estudiando un poco cómo funcionan y cuáles son las características clave que tenemos que conocer para gestionarlas y alcanzar la eficiencia y la eficacia en todos sus procesos. Así que bueno, con esto terminamos esta clase y nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias.